Y entramos al capítulo 3 hoy, y tiene que ver con el liderazgo en la iglesia ahora. Este tema que vamos a tratar es demasiado importante para la vida de la iglesia en cualquier parte del mundo y trasciende la historia, la geografía, las costumbres, porque esto que nos pide aquí son absolutos y realmente así es como debe funcionar la iglesia en el tema del liderazgo. Uno de los líderes de los Estados Unidos, no voy a mencionar el nombre de él, pero hizo un comentario que sí es real. Él dijo que el liderazgo de un hombre obviamente se prueba en la casa de ley, eso dice la Escritura. Pero en cuanto al liderazgo en sí, pienso que un líder verdadero solamente se puede ver en el contexto de la iglesia. Porque el asunto de la obra de la iglesia es un asunto eterno. Nosotros podemos tener una fábrica, podemos tener un negocio y ser millonarios. Ya saben en la historia tantos hombres que han hecho fortuna. Y el punto es, he allí el liderazgo en la iglesia, el más importante aquí en el planeta. Si eres pastor y me estás mirando, no tienes idea dónde estás. Esto es impresionante. El hijo de un misionero inglés le dice al papá, la reina de Inglaterra me está invitando a ser embajador de Inglaterra. Y el papá, el misionero, dice, ¿y cómo te vas a rebajar siendo embajador de Cristo? Obviamente en este mundo moderno, donde se rebaja la grandeza de nuestro Dios, eso no se ve como lo vería una persona que entiende la importancia del liderazgo en la iglesia. Estamos tratando con asuntos eternos, estamos tratando con personas que son eternas. Mis hijos, cada uno de ellos, cuando han llegado al punto, dice, bueno, ¿y qué estudio, papá? La tarea nuestra como padres, dice la Biblia, que tenemos que instruirle al niño en su camino, ayudarle a ver qué es lo que Dios tiene para él. Y cuando está ya dependiendo en el Señor, aunque fuere viejo, no se apartará de él. Nuestra tarea simplemente es enrumarle, porque nosotros les vemos sus aptitudes, etc. Enrumarle, decir, hijo, ve por ahí, pero con el Señor, camina por ahí, que el Señor te guíe en lo que quieres hacer. No vamos a imponerles lo que yo quiero que sea mi hijo, sino lo que Dios quiere que sea. Y nos toca a nosotros enrumbarles en esa dirección. ¿Sí? Entonces a cada uno de ellos le decía, mira hijo, si vas una cosa que sí te sugiero, yo tenía 17 años cuando llegué a esa conclusión en mi vida. Si vas a invertir tu vida en este planeta, hazlo en lo eterno. Dios es eterno, entonces pasa tiempo conociéndole en la Escritura, estudiando, profundizándose. Las almas son eternas, que Él te use para ganar almas. Recuerden ustedes, ni todo el dinero del mundo puede salvar un alma. Y no tienen ustedes idea del gozo que es cuando una persona se acerca. Estoy en un auditorio en Sudamérica y se acerca un hombre y me dice, ¿se acuerda de mí? Digo, no tengo la menor idea de quién eres. Ya me explica, digo, pues este hombre aceptó al Señor en una de esas reuniones, cuando explicaba el Evangelio. Y luego me presenta a su esposa, a sus hijos, y me dice, y yo soy pastor, hermano. Entonces, Dios es eterno, las almas son eternas, y la palabra de Dios es eterna. Digo, invierte en esos tres. Es la mejor inversión que has hecho en esta vida. Nuestro tiempo, ¿dónde va? En una de las clases que tomé hace muchos años ya, cuando muchacho yo, decía el profesor, se llamaba la clase Administrando el Tiempo. O sea, quiero que hagan una tarea esta semana, de lunes a viernes. Que cada media hora agarren un papel, un cuaderno, y anoten cada media hora qué hicieron esa media hora. Y es sorprendente que a ustedes se les va el tiempo, toda la vida se va, y en cada media hora no hay un momento en que me detuve a decir, bueno Señor, ¿y ahora qué sigue? ¿O cómo es esto? ¿O qué de tu palabra? Nada. Absolutamente nada. Y luego después los hermanitos se acercan a mí y dicen, y ore por mi vida espiritual. Ore por mi vida espiritual. Y vamos a quedarnos en el versículo 1, porque dice, palabra fiel. Y me tomé la tarea, como me apasiona a mí esto, de buscar en las cartas estas pastorales, las veces que él menciona esta frase, palabra fiel. ¿Por qué decir eso?
Obviamente él está escribiendo por inspiración divina, y lo que él está diciendo obviamente es la verdad. Y nosotros sabemos que Pablo, cuando él escribe, dice: yo recibí del Señor. Yo recibí del Señor. El Señor le hablaba a él audiblemente. Eso lo vemos en Hechos 22:14. Eso fue lo que le dijo a Ananías: el Dios de nuestros padres te ha escogido a ti para que conozcas su voluntad, para que entiendas al justo, que entiendas la obra de la cruz, y para que oigas la voz de su boca. 3 cosas. ¿Y por qué decir, y por qué enfatizar y decir palabra fiel? Y a lo largo del libro, él menciona estos versículos. Miren conmigo en 1 de Timoteo 1:15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo. ¿Para qué? Para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Palabra fiel. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que es fiel? Básicamente que es confiable. Es confiable. A mí me da mucho gusto cuando estoy al lado de una persona que es confiable. O sea, si él me dice algo, así es. Si no me lo dice, no lo es. Y si dice no puede, es porque no puede. Pero si me dice algo, yo sé que lo va a hacer. Yo sé que él, lo que está diciendo, él es un hombre de palabra, básicamente decimos nosotros así. Qué difícil es cuando una persona dice: sí, yo lo hago, y nunca lo ves. Si esto de ser fiel es como cuando los albañiles van a levantar una pared, y yo estuve envuelto en la edificación de un local que ahora es una iglesia, y recuerdo que el hombre que puso los ladrillos, los puso mal, y yo no me había dado cuenta. Cuando viene uno de esos que sabe de construcción, y ellos saben dónde se paran, y se para así. No, dijo: tienen esa pared. ¿Cómo que tienen esa pared? Está torcida, mírala. Entonces yo me paro y la veo y digo: qué bárbaro, ¿cómo pudo haber hecho eso? La pared está así. Parece esa, en la película de Cantinflas, cuando le mandan a hacer una pared a él en el 7º piso, no sé qué. Y llega él y todos los ladrillos amontonados. Eso, por favor, eso no es ser fiel. La palabra fiel quiere decir que le seguiste a la plomada y la pared está recta. Es confiable, digno de confianza, y aparte también es seguro. No es que te dijo y no es. No es como los seguros de vida. ¿Para qué sirve un seguro de vida? Para nada, porque ya te mueres y ya entonces aplica el seguro. Debería llamarse seguro de muerte, ¿verdad? ¿O no? Eso está como los musulmanes. ¿Sabe que los musulmanes se portan lo mejor que pueden, y el rato del juicio dice Alá: no, tú me caes mal, no. Pero las obras estaban buenas. No, hoy ya no estoy con genio para aceptar gente. Vete. Depende, no es seguro. Ni aunque hayas hecho buenas obras, si Alá ese día está de mal genio, te amolaste. Es lo que ellos creen. Esta palabra es segura. Es verdadera, es fidedigna. Es decir, que tú puedes ir y revisar y decir: sí, es verdad lo que está diciendo él. Miren conmigo en el libro de los Hechos, en Hechos 17, vamos a ver allá. Había un grupo de personas en Hechos 17:11. Dice: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, muy atentos, muy dispuestos, enseñables. Sí, te oímos, está muy bien, habla, queremos oír, queremos aprender. Pero escudriñaban cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Se iban a la casa a revisar si lo que dijo realmente era de la Biblia o ya eran de la cosecha de Pablo. ¿Ve el punto aquí? Entonces, cuando él habla, dice: mis queridos hermanos, lo que yo tengo que decir ahorita, ténganlo por seguro que así es, no hay otra manera. Si ustedes quieren ignorar lo que digo, ignórenlo, pero así es, no hay otra manera. Esto viene del Señor y son absolutos. Este es el liderazgo en la iglesia. Esa es la palabra fiel. Veamos otros versículos en 1 de Timoteo 4:9. ¿Por qué es tan importante que a cada rato él mencione esta frase: palabra fiel, palabra fiel? Oye, digo, sí te creemos, Pablo, hombre. Sí, pero tengo que enfatizar esto. No vaya a ser que alguien por ahí me saque: bueno, es que no es así. Es que sí es así. En 1 a Timoteo, el capítulo 4,
y el versículo 9. Palabra fiel es esta. ¿Y qué más? Y digna de ser recibida por todos. Si a cada rato cuando esté escribiendo pone esa frase, palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Es decir, más vale que me oigan, porque no hay otra manera, básicamente. No hay otra manera. Dice también en 2 Timoteo 2, vamos a ver ahí porque se conectan, en el versículo 11. Palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Y miren Tito, porque Tito también se conecta con las epístolas pastorales. En el capítulo 3 y el versículo 8 dice él, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza. No vaciles en hablar de estas cosas, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Palabra fiel. Y regresando al capítulo 3 de 1 Timoteo, dice él, palabra fiel, si alguno, ese tema es muy importante, si alguno, podemos traducirlo también si cualquiera, si alguien, una persona, y es interesante también porque es el masculino, género masculino, no dice si alguna, no dice así. Si alguno anhela obispado. Y esto nos pone en una situación bien interesante, porque la persona desea el cargo de esto. No es que el pastor dice, a ver, usted de aquí para adelante es anciano aquí. No es así. No es un dedazo. La persona anhela esto. ¿Y de dónde le sale ese deseo? Miren conmigo en Filipenses, vamos a Filipenses capítulo 2 y el versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir. Sí, el sentir es lo que uno anhela, como diciendo, esta manera de pensar, que hubo también en Cristo Jesús. Obviamente, ese deseo de ver por las cosas de Dios viene del Señor, porque Él pone el querer como el hacer también. Y dice aquí, haya en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Decir ahí, yo tengo todo, yo estoy bien, no necesito nada, mi familia está bien, ¿para qué le movemos al bote y ya, así lo dejamos, no? Tengo buen trabajo, la gente me aprecia, tengo dinero, puedo viajar, a cada rato voy a Las Vegas a ver los shows cristianos, dicen los evangélicos. Yo digo, muéstrame los recibos de los boletos, ¿a dónde estás? Bueno, no, dijo. Ni el IRS me pide eso. Ah, pues entonces, no eran shows cristianos. Qué tremendo. Que una persona diga, sí me interesa meterme a trabajar allí y me interesa que Dios me use para ser útil en el pastoreo de los hermanitos, cuidarles, ver por ellos. Anhelo eso. Solo el Espíritu Santo puede hacer eso. Porque nosotros somos bien egoístas. ¿Sí? Nosotros somos como los niños, los hijos nuestros pequeños, ¿no? A la hora de comer, ¿qué hacen? Se sientan y ¿qué más? Que les sirvan. Y una vez que comieron, ¿qué hacen? Se van. No dice, te ayudo mami, te ayudo a levantar esto. No, uno tiene que enseñarle. Cada quien agarre su plato y lo pone allí en el fregadero, ¿ok? Desde pequeñitos nos gusta que nos sirvan, no servir. Y este tema aquí es de venir y decir, me despojo de mí mismo. Sí está bien, ya, muy bien, pero quiero que Dios me use para el bien de los demás. Hablando que si hay algo de valor en este mundo, no se compara a esto, de participar en la obra más grande que existe en este planeta, que es preparar a la esposa del Cordero para el día de las bodas. Imagínense lo que es preparar a la novia para la boda. Y es la tarea del liderazgo de la iglesia, preparar a la novia del Cordero para el día de la boda.
presentársela a sí mismo, Él mismo lo hace a través de nosotros, como una iglesia gloriosa, que no tenga mancha ni arruga. Es la tarea. Es la tarea más importante en este planeta ahorita, porque en la agenda de Dios, ahorita está la iglesia. Esto, dice él, si alguno anhela obispado, ahora esta palabra obispado es una palabra muy importante. La palabra griega es episcopos. Y esta palabra puede ser traducida como jefe. Obviamente no tenemos jefes nosotros, pero puede ser traducida como jefe. Puede ser traducida como guardián, el guardián. Háblenle al guardián, dice. Es el que abre la puerta, ¿verdad? Abren al guardián, él está encargado de cuidar aquí que no se roben nada. También puede ser traducida como inspector. El inspector de la policía. Algunos le toman tan en serio que los episcopos o los obispos son inspectores, realmente andan con un bate a ver quién se portó mal para dar la cabeza. Y es el don de exhortar, se están exhortando. También puede ser traducida como vigilante. He estado en algunas colonias que a veces me toca de barrios donde voy, que a veces ni sé dónde estoy, pero bueno. Y de vez oigo a un tipo que suena un silbato, casi como cada hora o algo así. Y entonces yo al principio no sabía de qué se trataba, y le pregunto, digo, ¿y ese silbato de qué? No, dices que el guardia, el vigilante, está diciendo que ahí anda él, por eso suena. Sí, el vigilante está ahí para recordarnos que alguien está encargado aquí cuidando. Y es la tarea del episcopos, de vigilar muy bien. A ver quién llega, a ver que los demás no estén comiendo lo que no deben comer, hablando de la escritura, y que no venga un lobo disfrazado de oveja a devorar a las ovejas. Vigilante, está vigilando ahí. Eso es muy importante. El término que se usa más para la traducción nuestra en el español de obispo es supervisor. Y obviamente la palabra obispo. Ahora, noten ustedes que episcopos, la traducción de obispo, de sobreveedor, viene de otro término griego que es obíspolos. O sea, hay dos palabras. Episcopos, en este caso es la que se usa episcopos, y la otra es obíspolos, de donde viene la transliteración al español que es obispo, y los dos significan lo mismo, significan vigilantes. No más que ahí tienen que recordar algo muy importante, que este sistema de los ancianos vino de las sinagogas de los judíos. Los ancianos judíos eran los que se encargaban en las sinagogas. Y ese concepto de liderazgo de los judíos se pasa a la iglesia hablando de los ancianos que cuidan, los que están encargados de supervisar en la iglesia. Miren conmigo, en 1 Timoteo capítulo 1, dice, como te rogué que te quedases en Éfeso 1:3, esa era la razón y es la tarea del pastor maestro aquí, cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñan diferente doctrina, y los que enseñan son los ancianos. Ellos son los que enseñan en la iglesia también. Y en Tito 1, dice 1:5, por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Debe haber ancianos, plural, y es el liderazgo de la iglesia. Porque realmente los que pastorean la iglesia son los ancianos. El pastor maestro se encarga de prepararles a ellos. Miren en 1 de Pedro capítulo 5. Ese concepto para muchos es nuevo. Algunos que me están oyendo por el Ustream quizás no vienen de una iglesia donde hay un cuerpo de ancianos. Por eso voy a ir despacito para que vayas captando cómo es esto. Cuando es solo uno el capataz en la iglesia, hay problemones. Porque si él cae, qué ruina es. Pero si tienes un grupo de ancianos, que si éste quiere desviarse, los ancianos le van a decir, oye, no es por ahí, no es por ahí, no vamos a ir por ahí. Entonces ya tiene quien le exhorte. Porque ¿quién exhorta al pastor de la iglesia donde tú vas? ¿Quién le exhorta a él si él se desvía? Hay ancianos que pueden decir, eso que tú ahorita que estás enseñando, eso no es de Dios. Por todos tienen que hacerle caso, porque él es el ungido, como dicen ahora. Todos los sistemas que no siguen la enseñanza bíblica no funcionan. Por eso dice el palabra fiel, diciendo, esta es la manera de hacerlo. Si no, la pared está torcida. Tiene que haber un grupo de ancianos en la iglesia, plural.
ancianos, plural, 2, 3 para arriba, que están con el pastor encargados de ver, de supervisar a las ovejas. Y dice aquí en 1 de Pedro 5, en el versículo 1, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. ¿Cuál es la tarea de los ancianos? Ahí dice en el versículo 2, apacentar, ¿qué? La gloria de Dios. Y apacentar quiere decir darle de comer, darle de beber. Mire, un buen anciano que está apacentando a las ovejas no va a llevar a las ovejas donde hay cardos. Porque si la oveja se recuesta un momentito en un zacate, en un pasto donde tiene cardos o espinas, ya la lana está llena de eso. Tiene que ver a dónde se va a recostar. Tampoco le va a llevar a que tome agua donde hay corriente, porque no funciona así. ¿Qué dice el Salmo 23? Junto a aguas de ¿qué? Me pastoreará. Aguas de reposo, agua así calmadita, entonces ahí sí entra la ovejita a tomar agua tranquilamente. Tiene que cuidar eso. Apacentar quiere decir darle de comer, darle de beber, y más importante todavía, que no se la coma el lobo. Entonces esas 3 tareitas, imagínense usted, con esa tiene. Doctrinas que no son. ¿Por qué? Porque de acuerdo a Tito, miren lo que dice, vamos a Tito, la falsa enseñanza nos destruye, nos hace pedazos a las familias. Porque la falsa enseñanza básicamente acaba con todos nosotros. Dice en el capítulo 1 de Tito, hay muchos contumaces, dice en el 10, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, los que juntan la gracia con la ley, a los cuales es preciso ¿qué? Tapar la boca. ¿Cómo le tapas la boca a uno de esos, pues? Con la escritura. Tienes que conocer la escritura. Hay que tapar la boca que trastornan ¿qué? Recuerden ustedes que en aquel tiempo una casa no era solamente papá, mamá y los hijos. En aquel entonces la casa, haga de cuenta que el barrio era toda la familia, los hijos, los nietos y bisnietos, lo que sea. Eran un montón de gente que los rodeaba. Así eran las casas antes. No es que vivían con los padres, pero vivían juntos. Vivían juntos. Y cuando él dice que trastornan casas enteras, no es solamente una familia, son varias familias a las que con la mala enseñanza están empujándoles a la carnalidad. Y la tarea entonces aquí es ver por supervisar. Es el término obispo, el término obispo que está traducido aquí. Y no tiene nada que ver con la Iglesia Católica, ¿ok? Dice en 1 de Pedro 5, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza. El que va a ser anciano de la iglesia, ¿de dónde sale el deseo de hacerlo? ¿Quién le dijo que debe hacer eso? El pastor le apuntó y dijo, ¿tú eres? ¿Así es o cómo es? Y acabamos de leer eso. ¿Cómo es? La persona tiene el deseo. ¿Y quién pone ese deseo? Porque es un deseo de servir. ¿Quién es el que obra? ¿Quién es el que realmente obra en los corazones? Y nuestra tarea es justamente estar y dale en el mensaje, y rato menos pensado, hace clic. De ahí no nos vamos a mover, hermano. Los ancianos se encargan de apacentar a la iglesia, darles de comer. Miren conmigo en Efesios. Más bien, vamos al libro de los Hechos para ver la iglesia de Éfeso en el capítulo 20. Cuando él está yéndose, llama a los ancianos, dice, hizo llamar a los ancianos de la iglesia, 20:17. Miren, mis queridos hermanos, cuando él habla de ancianos, no se refiere a un ancianito que ya cuando camina así lento, no. No se refiere a la edad, se refiere a una posición de liderazgo dentro de la iglesia. Y por supuesto hay características que esta persona debe tener para poder ejercerse cargo. No solamente el deseo de ser anciano, sino tiene que tener las características que le ubican como anciano. Y eso es lo que vamos a ir analizando poco a poco.
Ahora, en el libro de los Hechos, del capítulo 20, el 17, dice que llamó a los ancianos de la iglesia. Y en el 28 dice, por tanto, mirad por vosotros. Los ancianos entre ellos se están mirando, están cuidándose entre ellos mismos. Necesitamos eso, hermano. Necesitamos eso. ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo te va? No, sabes que estoy aquí con una situación difícil. Bueno, vamos a orar por ti. En fin, necesitamos entre ancianos, entre los líderes, ver el uno por el otro. ¿Qué más dice aquí? Y por todo el rebaño. ¿A qué se refiere cuando dice todo el rebaño? ¿Qué manera de expresarse? A las ovejas, a las personas. Ver por todos ellos, dice, en que el Espíritu Santo no fue Pablo, y Pablo fue el que empezó allí, estuvo 3 años ahí, pero él no puso a los ancianos. Ese dato es muy importante. ¿Qué dice ahí? En que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, y ahí está la palabra obispos, ¿okay? Sobrevedores, supervisores. ¿Para qué? Para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. La iglesia es de Él, y el Espíritu Santo es el que pone a estos hombres, y nosotros los reconocemos. Y la tarea del pastor maestro es enrumbarles a ellos doctrinalmente, para que estén firmes en la doctrina, y que no se desvíen. Cuidar que realmente la doctrina que están compartiendo sea bíblica. Es la tarea. Y dice él aquí, porque yo sé que después de mi partida, el 2029, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. ¿Cómo reconocemos nosotros a un maestro falso? Bien sencillo. Que en lugar de mandar a la gente a depender en el Señor, ahora tienen que depender en ellos. Dice, arrastrar tras sí. Y arrastrar es un término más duro que manipular. Porque el manipuleo de por sí es bruto y muy cruel, manipular a la gente para que hagan lo que yo les digo. Y otra cosa es arrastrar. Hágase en la mente, imagínense un hombre arrastrando a la esposa del cabello, así, la agarra del cabello y dice, ahora te vas conmigo. Y estos bandidos, eso es lo que hacen, atemorizan a la gente y los arrastran. Eso no es del cristianismo. Si andas metido en un grupo de eso, mañana ya no estás, no es por ahí. Bandidos. Arrastrando tras sí, es que no es por ahí. Estos bandidos, dice él, va a hacer que le sigan a ellos, que vayan tras de ellos. En lugar de ir al Señor, ahora tienes que seguirme a mí. Y tienes que hacer lo que yo te digo. No es así, eso no es el cristianismo. ¿Y qué más dice él aquí? Por tanto, velad acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, al mensaje de la gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Y dice él, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie, ¿qué? Si una cosa es codiciar y otra cosa es quitarle. Estos ni siquiera codician, estos te lo quitan. Qué tremendos son. A ver, ¿qué necesita el Señor para la obra de Él? ¿Alguien de ustedes sabe qué necesita el Señor para la obra de Él? ¿Qué necesita? No necesita nada. Además, todo lo que Él hizo, ¿qué tenía Él? ¿Se acuerdan el edificio de las oficinas centrales del Señor donde Él atendía a la gente? Todas las recepcionistas, el internet y todo lo que había ahí. Los Rolls Royce y las limusinas y los choferes que le atendían al Señor para que cuando él entró en Jerusalén, usted debe haber visto la limusina en la que entró. El burro era prestado. Y lo voy a repetir, el burro era prestado y ya basta. Circúlalo por todo el Facebook. Ya no más, ya que se dejen de sonceras. Y eso fue el colmo de los colmos con Roberto Schuller, el pastor de la Catedral de Cristal. Se han oído ustedes de California, la famosa Catedral de Cristal, que pide dinero, millones de dólares al banco para él cobrar el sueldo de él, porque como el país está en crisis y él predica la prosperidad, la regó bien feo. ¿Saben por qué? La esposa se enferma y pide a los hermanitos de la congregación que den comida de tales restaurantes, de tal menú, y que avise quién va a traer la comida para mandar la limusina que recoja la comida.
La iglesia en crisis y la gente ahí ya saltó, dijeron, no, pues ¿qué le pasa a este tipo? Está. Ok. Se acabó la teología de la prosperidad con Robert Schuller. La catedral de cristal ahora la compró la iglesia católica. Eso no funciona. Te repito, eso no funciona. No es así. Detente, no es así. ¿Se acuerdan cuando el Señor tuvo la cena del Señor? ¿Dónde fue? En un edificio que Él compró. No, ese edificio era todo automático. Los baños era puro láser. Todo es con láser y automático. Tú te mueves y esa cosa se va. Tendrás cuidado. Mis queridos hermanos, el tema de los obispos es de cuidar las ovejas de todas estas tronerías y mentiras y ver que nadie nos engañe y nos cambie el mensaje, porque ahí vienen los problemas que trastornan familias enteras. Porque ustedes no tienen idea lo que oigo ahora, cómo justifican sus actos. No, pues es que la Biblia dice, a ver, ¿cómo que la Biblia dice? ¿Y dónde dice eso en la Biblia? Y ya me abren la Biblia y está totalmente fuera de contexto, no tiene nada que ver con lo que el Señor dice, y en eso se justifican. Óyeme, no es por ahí, así no es. Ubica las dispensaciones, traza bien la palabra. Vamos a ver eso cuando lleguemos cuando le dice, tú como un buen obrero, preséntate aprobado, que traza bien la palabra de verdad. Y esa es la importancia de los líderes de la iglesia, mis queridos hermanos. Sí, está muy bien, organizamos eventos, comiditas, karaoke, todo está perfecto. Llegan los hermanitos bien crudos, ya les dije a ustedes. ya saben a quienes le dije yo que bien crudos llegan los demás. Y llegan tarde. Esa es la exhortación. Ahora averiguas quiénes son los del karaoke y todo eso. Escucha lo que estoy diciendo. La tarea nuestra es ver que no les vayan a engañar con doctrinas que ya no podemos disfrutar la vida cristiana y la libertad que tenemos en Cristo. Y nos llenamos de temores. No es por ahí. Ya hemos estudiado el libro de Gálatas, la libertad del creyente, que no es para libertinaje, por supuesto. Pero estas falsas enseñanzas lo que hacen es quitarnos el gozo del Señor y meternos en cosas religiosas que no nos tocan. Escuchen lo que estoy diciendo. Los obispos, de acuerdo a Timoteo, son los que ven justamente eso. Y ahora, la introducción a lo que sigue, dice aquí, buena obra desea. No tienen ustedes idea que el que tiene ese deseo, obviamente el Señor lo está poniendo. Y no hay nada más grande que hacer en este planeta que eso. Imagínense lo que será en el cielo decir, oye hermano, que usted me compartió y aquí estoy por usted, hermano. A ver, ¿qué dinero paga eso? A ver. ¿Saben el gozo que es para mí cuando alguien me dice, ya hermano, ya morí? Ya, qué bueno, me alegro, por fin. Esa es una de las lecciones más difíciles de entender. Solo el Espíritu Santo puede enseñarle a una persona. Y por fin ya descansó. Ya no se trata de mí, se trata de la obra de Él. Y es la tarea de los ancianos. Alguien se va a desviar así, no, vente para acá, hermano. Esto no es así. Los ancianos se hacen cargo de eso. Necesitamos los ancianos en la iglesia. Y si Dios ya te está poniendo en el corazón, es decir, hermano, sabes que yo sí quiero participar en esto, es porque el Señor se está llamando. En una de las iglesias nuestras, uno de los varones se acercó y me dijo exactamente esto. Le dije, ¿sabes qué? Anhelo tanto el servir al Señor aquí. Digo, hermano, ya entraste en el entrenamiento para ser anciano aquí. Porque solo el Espíritu Santo puede poner ese deseo. Nosotros no tenemos ese deseo. Carlos Spurgeon decía que cuando alguien viene con ese deseo de servir al Señor, dijo, si puedes deshacerte de ese deseo, deshazte de él. Pero si no puedes deshacerte de ese deseo, es porque el Señor te llamó. Y más vale que le sigas a Él, porque si no vas a tener una vida miserable. Ya si el Señor ya te llamó, mejor camina con Él y vas a estar feliz y contento. Pero si estás como Jonás, ¿qué le pasó a Jonás? No, dijo yo no. Y pagó su propio dinero para irse al lado contrario. Y estaba dormido, porque la persona deprimida está durmiendo.
Oye, dormilón, despiértate, que no te das cuenta que ya se está hundiendo el barco. ¿Quién eres tú? No, dijo, yo soy siervo de Jehová. Ese sí tiene la teología correcta. Y no más, dijo, y otra cosa les voy a decir, tiren a mí al mar y se acaba la tempestad. Miren nomás, él tenía la respuesta. Y sabe lo que decía, ustedes van a leer el libro de Jonás. Jonás era un carnalote que a cada rato decía, ya cuando me muera, ves, mátame, mátame, así andaba este. Por eso tenemos problemas, porque tu yo está activo y muy, muy en control. Por eso andas así, egocéntrico. Ustedes ven a Jonás, nomás yo, dijo, no quiero que les perdones, así que no voy a hablarles. Y se va para otro lado. Y Dios dijo, pues ya, déjalo, hombre, déjalo ya. Y Dios busca otro. No pierdan de vista esto. Dios preparó un pez enorme. Cuando este dijo, échenme al mar, dijo, ya, o sea, mátenme básicamente. ¿O usted cree que él iba a salir ahí flotando de ahí del mar? Nada que ver, dijo, mátenme, básicamente es lo que dijo. ¿Qué hizo? Se suicidó. Y él agarran a una, perdónanos, dijo, perdona. Los paganos estaban pidiendo perdón a Dios que iban a echarse al profeta. Lean la Biblia. Lo avientan y el pez hace así. Ya estuvo el profeta adentro. Y si ustedes leen el libro de Jonás, él creía que estaba en el Seol. Él realmente creía que ya estaba muerto. Desde el Seol clamé, dice. ¿Cuántos hermanitos que en lugar de dedicarse a ser ancianos, andan en el Seol? Según ellos. Pero no están en el Seol. Están en el hospital, en el 5º piso. Donde el Señor les está hablando clarito. Y no me hagas caso. ¿Y no le haces caso o sí me vas a hacer caso? No, ahorita yo creo que así cualquiera se voluntaria. Así sí, así uno sí entiende. ¿Y fue a hacer lo que tenía que hacer o no? ¿O sí? ¿Quién gana? ¿Quién? Dios. Dijo Jacob, peleé con Dios y yo gané, y llegó así. Claro que ganó. Una buena cojera ganó. Así sería. ¿Se acuerda o no se acuerda? ¡Lea la Biblia! Si ya Dios te puso eso en el corazón, no te andas haciendo el sonso. Me presento, como dice Romanos, presento mi cuerpo, porque ni mis ideas voy a darte, simplemente haré lo que tú digas. Aquí estoy, Señor. Y vamos para adelante. Y dice aquí en el 3, lo que sigue, para que no se pierdan la próxima semana, si Dios quiere. No nos hemos ido de aquí todavía, dice, pero es necesario que el obispo, el supervisor, el guardia, el vigilante, sea ¿qué? Irreprensible. ¿Qué más? ¿Eso quiere decir que una persona divorciada no puede ser anciano? Buena pregunta. La próxima semana, a la misma hora, en el mismo Vaticano.